cielos despejados en la Font de la Figuera, la lluvia se resiste y ya está provocando una de las sequías más prolongadas. Se mantiene la previsión meteorológica, temperaturas moderadas y la probabilidad de lluvia se aleja. Ambiente primaveral con escasa nubosidad en la comarca de la Costera. Que llueva, la Virgen de la Cueva. La Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no. Esta popular que canción caiga tiene un su origen en chaparrón, como pide el labrador. 1726, en el santuario de la Cueva Santa de Altura, a pocos kilómetros de Segorbe. Los agricultores se reunían para rezar a la Virgen de la Cueva y cantaban esta canción como un rito, implorando para que lloviera. Que caiga un chaparrón, como pide el labrador. Los habitantes de la Font de la Figuera sufrieron una de las sequías más prolongadas de su historia. Los campos estaban sedientos de agua, la sequía asoló cosechas, el medio rural agonizaba y la Font de la Figuera necesitaba algo más que una canción popular para acabar con esa precaria situación. El 20 de abril de 1739, sus habitantes decidieron pasear en rogativas públicas y procesiones las imágenes de San Sebastián y Santa Bárbara mártir, según las cartas del señor Hernán, cura párroco responsable de la parroquia local en esa época. En sus rogativas pedían lluvia, agua para alimentar los campos fontiguerenses. ¿Y sabéis? Funcionó. Sí, las rogativas del pueblo fueron escuchadas. La lluvia llegó con una moderada abundancia. El resultado de este icónico evento devoto animó a los habitantes de la Font de la Figuera a celebrar unas fiestas en honor a Santa Bárbara, el 4 de diciembre, coincidiendo con la fecha de su santoral. Las fiestas de moros, cristianos y contrabandistas. En la actualidad, las fiestas se celebran del 5 al 8 de diciembre, unas emotivas fiestas en las que el relevo generacional participa activamente. Hablamos de los más jóvenes y peques, los nativos digitales. La última semana de noviembre participamos en actos como la guerrilla infantil en el Carrer Nou, la representación de la embajada infantil en la Plaza Mayor. Ese día, a las 11 de la noche, se lleva a cabo la tan esperada presentación de abanderados y capitanes de los tres bandos. Y a continuación, se celebra en la carpa la fiesta de las banderas y capitanías. Pero la fiesta continúa. El día 5 de diciembre, la romería marca el grandioso inicio de las fiestas. Iniciamos nuestra romería a las 5 de la tarde y en el camino, antes de llegar a la ermita, pasaremos por las 14 estaciones del Calvario, las estaciones del Vía Crucis. Ya la vemos, ahí está, en un promontorio situado a unos 1000 metros de altitud, en la sierra que lleva su nombre. Sí, vamos a pasar a ver la ermita. La ermita fue construida en 1787 y alberga la imagen de Santa Bárbara, una escultura policromada realizada en madera que se elaboró en un taller murciano en 1883 y llegó a la Font de la Figuera ese mismo año. La ermita fue restaurada en el siglo XX y cuenta con la condición de bien de relevancia local. Destacamos la figura del ermitaño, persona que se encarga del cuidado y custodia de la ermita de Santa Bárbara. Ramón Chano ha sido el ermitaño durante más de 30 años, junto a su familia, que es ahora la encargada de realizar esa labor. Santa Bárbara, antigua patrona del municipio, es la actual patrona de las fiestas de moros y cristianos y contrabandistas de la Font de la Figuera. El bando cristiano traslada la imagen de la santa hasta la entrada del pueblo, donde es recibida por la confraría, junta de festeros, clero, ermitaño, bandas de música y pueblo en general, haciendo su tradicional paraeta en Ca Margarita. Cerramos este primer día de fiesta con el esperado pregón, un emocionante acto cargado de momentos como este. Ja sona l'himne de festa i en nostres cors, plens d'alegria, esclata la flama de la festa i tots t'alaben, el criden i el vitoregen i entres al poble com a sultana, com a regina i com a capitana de la festa. Que ja són festes de moros i cristians i contrabandistes en la Font. Bona vesprada a tots i visca Santa Bàrbara! Y tras el pregón,
la fiesta continúa en los cuartelillos de los tres bandos. El día 6 de diciembre, además de celebrar el Día de la Constitución Española, en la Font de la Figuera se preparan para vivir un día lleno de música y emociones que inundan las calles de olor a pólvora, color y alegría. Y a las 10:30 de la mañana comienza el concurso de entrada de bandas. Se concentran y afinan sus instrumentos a pie del castillo. Las glamurosas y enérgicas marchas moras y cristianas y los alegres y vibrantes pasodobles son imprescindibles en nuestras fiestas. Hoy en día, la Comunidad Valenciana cuenta con más de 800 bandas de música y grandes compositores, como don Antonio Ferriz, natural de la población de Villena, que a sus 92 años nos ha regalado joyas musicales como esta. El maestro Ferriz ha convertido su trabajo diario en su verdadero hobby. Tiene la suerte de dedicar su tiempo, vocación y creatividad a su mayor pasión, la música. O como el director y compositor, don Francisco Valor Llorens, que desde su ciudad natal, Cocentaina, la capital de la música festera, nos acerca a la cruz y a la media luna con cada una de sus magistrales notas. Como esta marcha cristiana, Creu d'Aurà, compuesta en el año 2002 para la comparsa Creuats de Cocentaina, en su 50 aniversario. El maestro Francisco Valor fue nominado en 2014 a los premios Hollywood Media Awards de Los Ángeles, California, por su obra Llegenda. La Font de la Figuera cuenta con una excepcional banda de música. Conozcamos sus orígenes. Según el diario Parte de Alcoy, sabemos que el 25 de abril de 1869, una banda de música de la Font de la Figuera actuó y participó en las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, concretamente el Día de Gloria. En 1916, la banda de música La Lira se constituyó como Sociedad Musical La Lira Fontiguerense y su primer director fue José Nadal García. El autor del himno local y el himno a Santa Bárbara es el maestro Quevedo, aunque la letra de ambas piezas musicales es de Vicente Tortosa y Biosca. Actualmente, la Sociedad Musical La Lira Fontiguerense cuenta con una escuela de educandos con más de 70 alumnos y la banda está compuesta por 100 músicos, aportando su singular melodía, ritmo y armonía a nuestras fiestas. El desfile más esperado, la entrada, se desarrolla gracias a la impecable labor organizativa y a la supervisión del alcalde de fiestas. Una figura que se instauró en 1992 a propuesta del presidente de ese mismo año y se nombró como alcalde de fiestas a don Ángel Ros, quien dejó el cargo en 2024, ostentándolo 32 años seguidos. El día de la entrada podemos contemplar el esplendor de los nuevos trajes de fiesta, tanto de los festeros como de las tres capitanías, haciendo gala de sus vestimentas, carrozas y espectáculos preparados de forma exclusiva para ellos. La entrada discurre por las calles Portal de Villena, Carrer Nou y Plaza Mayor. Les voy a recordar que quedamos en la replaceta. Voy a enviar un mensaje. Recuerda, fester, después de la entrada de bandas, quedamos en la replaceta de la Guardia Civil a las 11 de la mañana. Enviar. En la Font de la Figuera desfilan actualmente más de 900 festeros y festeras distribuidos en 3 bandos. El bando cristiano, el bando moro y el bando contrabandista. Cada bando cuenta con sus propios protagonistas, cargos festeros que se renuevan anualmente, embajadores, bandera, capitanes y filaes. Cada filá cuenta con su propio cuartelillo. En la Font de la Figuera, los cuartelillos son los locales de reunión y fiesta de cada una de las filaes. Actualmente, el bando cristiano está compuesto por 18 filaes. El bando de la media luna por 20 filaes. Y el bando del trabuco y la navaja cuenta con 15 filaes. La Font de la Figuera es la única población, junto con el municipio alicantino de Monforte del Cid, que celebran fiestas de moros y cristianos y contrabandistas, reconociendo a este tercer bando como tal. Solo ha habido 2 momentos en los que la fuerza mayor ha sido capaz de paralizar esta celebración.
y en ambas ocasiones por motivos bélicos. La primera vez en 1919, por la intervención de España en la Guerra de África. Tras una dilatada pausa de 10 años, volvieron a celebrarse en 1929. De ese periodo recordamos un acontecimiento único. En 1919 se nombró la Capitanía Cristiana y Abanderados y la retomaron en 1929. Por tanto, fueron capitán y bandera durante 10 años. La segunda vez que se dejaron de celebrar las fiestas fue durante los años de la Guerra Civil en España, desde 1936 a 1939. La fiesta se retomó de nuevo en 1941. Un dato curioso. Tras la Guerra Civil, las penurias económicas impedían a muchos lugareños participar en las fiestas. La mayoría eran jornaleros que dependían del campo. Pero los habitantes con un mayor poder económico animaron e incentivaron a este sector productivo con un sueldo extra, y así pudieron ser parte integrante de las fiestas, participando en todos los actos programados. En aquellos años, la moneda oficial era la peseta, y las unidades de medida eran, por ejemplo, la fanega, el celemín, la cuartilla. ¿Y la figura de la mujer? ¿Cuándo se incorpora a las fiestas de moros, cristianos y contrabandistas? La mujer siempre ha estado presente en las fiestas de la Font de la Figuera. Su participación activa nunca se ha discriminado por razones de sexo. Marga Torres fue la primera abanderada del bando moro en 1975. Montse Vila fue la primera mujer en realizar las embajadas en el año 2008 y la primera mujer presidenta fue Gabriela Ángela Sensi en 2009. Mientras las filaes se preparan para desfilar por las calles engalanadas, los visitantes, tras degustar la gastronomía local y selectos vinos de las bodegas fontiguerenses, aprovechan para visitar la parroquia de la Natividad de la Virgen María y contemplar el Retablo Mayor, una obra maestra del Renacimiento en España, realizada entre 1548 y 1550 por Joan de Joanes, pintor clasicista, nacido en la Font de la Figuera. Fue discípulo del gran pintor italiano Rafael y coetáneo del polifacético Leonardo da Vinci. Joan de Joanes es hijo predilecto de la Font de la Figuera. Y después de reponer fuerza en los cuartelillos, nos preparamos para el desfile de comparsas que comienza puntualmente a las 6 de la tarde. El bando cristiano es el encargado de abrir la espectacular entrada que discurre por las calles Joan de Joanes y Plaza Mayor, donde las filaes reciben con gratitud los generosos aplausos de un pueblo volcado con sus fiestas. Cuidado con la curva de la plaza, que es la más conflictiva del desfile. Molt bé, prueba superada. Les despertáis. ¿Qué sentido tiene? Si apenas he dormido. Venga, va, 5 minutitos más. Imposible. Con el sonido del Stronaors y de algunos arcabuces, nadie se puede resistir a disfrutar del ambiente de les despertaes. Estos días, el olor a pólvora se impregna en cada rincón de la font. Som fontins, som de tronadors, de olor a pólvora, fum d'estufa y de festa al carrer. La embajada mora se celebra el día 7 de diciembre, a las 11 de la mañana. El bando de la Media Luna, a través de su parlamento, conquista el castillo de la Font de la Figuera. Anteriormente, esta embajada se interpretaba por la tarde. En los inicios de la fiesta, las embajadas eran las protagonistas, ya que en ellas se emulaban diálogos con los que se ganaban guerras y se recreaba el escenario en el que Jaume I conquistaba la ciudad de Valansilla en 1238, la actual Valencia. El bando moro ha tomado el castillo y a las 11:30 de la mañana la población se rinde ante su entrada triunfal. Comienza l'entrada mora. Sin duda, las filaes viven con intensidad un emocionante recorrido lleno de anécdotas, alegría, miradas de complicidad, de recuerdos, de reencuentros. Agarra un país de quintos
i anem pa cavall al carrer Santa Bàrbara. La embajada cristiana se celebra por la tarde, a las 5:30, justo antes de la procesión. El bando cristiano reconquista el castillo, con su hábil y astuto parlamento. Luchan por unas tierras con una historia y tradición que no están dispuestos a perder. A las 7:30 de la tarde comienza la procesión. El bando moro es el encargado de sacar y portar a Santa Bárbara en esta respetuosa procesión. ¿Y por qué la Font de la Figuera elige a Santa Bárbara como patrona de sus fiestas de moros, cristianos y contrabandistas? ¿Por su conversión? ¿Dejando atrás su ideología musulmana para abrazar el cristianismo? Bueno, puede ser que su historia entre dos religiones, la cristiana y la musulmana, fuera el vínculo que nos animase a celebrar las fiestas de moros y cristianos en su honor. El tercer día de fiesta, a las 11:30 de la mañana, abre el desfile de comparsas el bando contrabandista. ¡Adelante, contrabandistas! Y llegamos a las 2 de la tarde. Es el momento del contrabando. El contrabando es una pequeña embajada entre el representante del bando contrabandista y el centinela cristiano que custodia el castillo, que en estos momentos está bajo la jurisdicción de la cruz. En este acto, el embajador contrabandista... Gent altiva i arrogant, de l'aventura i la guerra, la més brava de la terra i en la pau, la més formada. Gent de trabuquina baixa, de xaleco nord bordat, de gorro, faixa i canana, i de beure i bon menjar. Intentará conquistar el castillo y entrar en las tierras de la Font de la Figuera mediante palabrería, chantajes y extraperlo. 40 cuixots i un paso, 3 porquets i 6 moixaves, 3 cistelles de pebraços, 4 caixes de tabaco i 3 o 4 pollastres. I si no el quedes content i encara vols material, 40 rolls de paper per anar a l'excusat. Es la mejor oferta previa a la declaración de la guerra que el centinela cristiano deberá aceptar. Sin embargo, finalmente el contrabandista consigue, mediante sus historietas y ofertas, convencer al centinela para que lo deje pasar. A las 5 de la tarde se representa el despojo, el último acto que se celebra en la plaza del pueblo, cuando la Virgen sale de la iglesia a hombros de sus portadoras, mujeres festeras del bando de los contrabandistas. En su recorrido se detiene en medio de la plaza, delante del castillo. De él emerge el embajador moro que con voz de desaliento pronuncia su rendición. Adiós, séptimo sultán, que talismán ya te deja. Aquí tenéis el bastón y el gorro de mi cabeza. También te entrego la espada que ensangrentó en muchas guerras. Afuera, manto real, tan labrado de oro y seda, que al verte sobre mis hombros más me afliges y atormentas. Afuera, banda labrada, de diamantes y de perlas, que en ausencia del sultán me has hecho persona regia. Valiente soldado, los que en mi mando gobiernan, venid todos y postrados daremos la enhorabuena a esta excelsa soberana que nos ha dado la ley buena. Y después, todos conmigo, cantando con voces tiernas, ¡viva la Virgen del Rosario, Jesús y su Santa Iglesia! ¡Viva Santa Bárbara! Al finalizar, Santa Bárbara continúa con su trayecto en romería hasta la ermita, donde será custodiada otros 365 días. Y hablando de conversión, sí, nos vamos a convertir en Marty McFly y Doc, el Dr. M. Brown, los protagonistas de la película Regreso al futuro. Viajamos al año 1902, año en el que Alfonso XIII comienza su reinado en España y nace un equipo de fútbol en Madrid. Nos vamos a la Toscana valenciana, a la Font de la Figuera. Doc, traigo buenas noticias. He viajado en el DeLorean a la Font de la Figuera, al año 1902. ¿1902? Sí, Doc. Ese año, en la Font de la Figuera, se constituyó una junta directiva, cuya función
era la de organizar los actos para las fiestas de moros y cristianos. ¡Pero Marty! Eso significaría que mi teoría sobre los festeros de Santa Bárbara era cierta. Así es, Doc. Esa información consta en un acta que he encontrado en el ayuntamiento, en la que se habla sobre la constitución de un reglamento para la generación de una nueva sociedad de moros y cristianos, llamada Festeros de Santa Bárbara. ¡Oh, Marty! ¡Has desvelado la paradoja temporal y el continuo espacio-tiempo! ¡Por fin conoceremos la historia de la conexión de la cruz y la media luna! Según el libro más antiguo que conservamos, la Font de la Figuera goza de 5 embajadas, aunque solo se representan 2 de ellas, la embajada mora, la cristiana, y existe una tercera, que posiblemente esté adaptada para el acto del despojo. El libro, como decía Martin McFly, es un manuscrito del año 1902 que incluye textos e ilustraciones sobre las embajadas, aunque es una copia, ya que el autor de los textos originales es desconocido. El copiador fue Juan Soler Tortosa, pero él mismo reconoció en el manuscrito que copió el original, justificando, bajo su criterio, la mala ortografía y las malas rimas que se incluyen en el texto. De esos textos, a día de hoy, se representan las embajadas que se encuentran en la colección La Cruz y la Media Luna. El libro nos descubre más verdades. Don Godofredo Ros y Biosca, el ínclito historiador de la Font de la Figuera, escribió y regaló al pueblo 2 embajadas más. Las mismas se encuentran redactadas en este particular libro con el siguiente texto: escritas expresamente para servir de texto en las comparsas de moros y cristianos de la villa de Fuente la Higuera. Por último, y no menos sorprendente, la última sorpresa que podemos leer en este libro. Embajadas de moros y cristianos sobre la reconquista de España que, en obsequio de su patrón San Jorge, celebra la villa de Alcoy. A ver, ¿y esto no os parece algo extraño que en nuestro libro de la colección La Cruz y la Media Luna se incluyan las embajadas de Alcoy? ¿Qué diu? Sí, son muchos secretos por descubrir. Oye, ¿y nuestras fiestas se han celebrado siempre en el mismo mes? Parece que no. La fecha de inicio de las fiestas ha oscilado como un péndulo en 2 ocasiones, en 1902 y en 1958. Septiembre, diciembre, septiembre, diciembre, septiembre, diciembre. Primero en 1901, previo acuerdo del ayuntamiento en acta que afectaría de manera exclusiva a las fiestas del año 1902, en las que se celebrarían en el mes de septiembre junto con las fiestas patronales. Pero al año siguiente volvieron a celebrarse en diciembre. La segunda ocasión fue en 1958. De manera excepcional, se reintenta, pero sin éxito, y trasladando de nuevo las fiestas a sus fechas originales, diciembre. Los embajadores han sido el altavoz en el que año tras año han dado vida a estos textos en nuestras fiestas de la Font de la Figuera. En los últimos 20 años, más de 15 personas han interpretado estas embajadas y sus voces perdurarán en el tiempo, siempre. La recta final de las fiestas las marca el traslado, la subida de la santa a su ermita. ¡Ale María! Portada por las mujeres del bando contrabandista. El autor del himno a la fiesta es don José Alberto Pina, ganador del concurso de himnos a la fiesta promovido por la Confraría en 2006. Es sin duda el símbolo sonoro de las fiestas. Los goyos son cánticos poéticos populares que cuentan la historia de Santa Bárbara mártir. Bárbara nació el 4 de diciembre del año 273 en la ciudad de Nicomedia, a orillas del mar de Mármara, centro administrativo del Imperio Romano bajo el mandato del emperador romano Maximiano, conocido por el apodo Herculeo. Nicomedia hoy es la actual ciudad de Izmir, en Turquía. Según cuenta la leyenda, Dioscoro, el padre de Bárbara, que era gobernador de la ciudad y de creencia musulmana, ordenó construir una torre,
y la encerró allí para que se centrase en los estudios, pero sobre todo para evitar que los hombres admirasen su belleza y la sedujeran. Bárbara, en su cautiverio, dejó atrás sus creencias sobre la religión musulmana y no dudó en abrazar la fe cristiana. La extrema indignación de su padre al conocer los hechos tendría nefastas consecuencias. Aún así, Dioscoro le suplicó que renunciara a su nueva fe, pero ella se negó. El padre la denunció, sí, denunció a su propia hija. La entregó a las autoridades y la condenaron a pena capital de muerte. Finalmente, el pretor dictó sentencia y fue el propio padre de Bárbara quien la ejecutó, decapitándola. Ese mismo día, cuando su padre volvía a casa, tras llevar a cabo la macabra ejecución, un rayo cayó sobre él y acabó con su vida. És part de la nostra història. Són les festes de moros cristians i contrabandistes de la Font de la Figuera, les més antigues de la província de València. La Confraría y Junta de Festers de Santa Bárbara es la encargada de coordinar y organizar las fiestas de moros y cristianos y contrabandistas, con la inestimable colaboración de todos los socios. Una labor que desarrollan intensamente a lo largo del año sin ningún ánimo de lucro y que con la unión, el esfuerzo, la participación activa y la ilusión, las fiestas se consolidan año tras año. En la Font de la Figuera mantenemos vivas nuestras tradiciones, nuestra cultura, y nos une una pasión por la fiesta, la devoción a nuestra santa patrona, Santa Bárbara Mártir. La vida son 2 días. ¡Y les festes 3!